El sistema de tribunales penales de Utah. A continuación se describen los pasos básicos por los que pasa una persona acusada de un delito en el sistema de tribunales de justicia penal de Utah desde el arresto inicial del delincuente hasta su sentencia. Este video es una breve descripción y no constituye un consejo legal. Le recomendamos que cualquier pregunta que tenga sobre su caso en el tribunal penal o el caso de alguien para quien está buscando información, se dirija a su abogado designado por el tribunal o a un abogado por cuyos servicios esté pagando. Ahora, repasemos cada paso del proceso. El delito. Para que alguien ingrese por primera vez al sistema de tribunales penales de Utah, primero debe ser acusado de un delito. No es necesario que el individuo haya cometido un delito. La agencia policial que lo arresta simplemente debe tener una sospecha razonable de que la persona arrestada era el delincuente. El arresto. Un arresto es el acto de aprehender y poner bajo custodia a una persona, es decir, capturarla y detenerla en una cárcel de la ciudad o del condado hasta que se pueda recopilar más información sobre el delito y se puedan tomar decisiones sobre los próximos pasos en el proceso legal. El arresto también puede deberse a la emisión de una orden judicial. Reserva. El arrestado es llevado a una comisaría y fichado. El reserva incluye que le tomen una fotografía y sus huellas dactilares, además de que le hagan muchas preguntas sobre lo que sucedió que condujo al arresto, su historial personal y su estado de ánimo. Se inicia inmediatamente una investigación sobre sus antecedentes penales, pruebas o testigos. La mayoría de los abogados con licencia le recomendarán en este momento que permanezca en silencio y no proporcione ninguna información porque puede contar con que todo lo que diga será utilizado en su contra. Cuando se le permita hacer su única llamada, es mejor llamar a un familiar confiable o a un abogado porque sabrán dónde y cómo comunicarse con usted y podrán comunicarse en su nombre. Las compañías de fianzas y los abogados no siempre aceptan llamadas por cobrar, que es la única forma en que los arrestados pueden llamar. No es recomendable llamar a un amigo, pareja o cualquier persona involucrada en el delito. Detención. En el momento en que se toma la decisión de detenerlo en la cárcel, sus derechos se vuelven mucho más limitados. Si aún no ha hecho su única llamada, puede hacerlo mientras está detenido. Utilice este tiempo para comprender los cargos en su contra y sus próximos pasos, ya sea que incluya una fianza o una comparecencia ante el tribunal. Aunque es difícil, es el momento de tener paciencia. Los siguientes pasos varían, dependiendo del tipo de delito, la gravedad del mismo y el lugar donde ocurrió. Audiencias y comparecencias. Para que los arrestados tengan el debido proceso, que es el derecho a un trato justo a través del sistema judicial normal, las audiencias y comparecencias se llevan a cabo hasta el momento de la liberación o el juicio. Ejemplos de audiencias importantes incluyen la comparecencia inicial, también llamada primera comparecencia, lectura de cargos, audiencia preliminar y audiencia de fianza. El oficial que lo arrestó, la cárcel, el abogado o el tribunal le informarán al arrestado cuándo y dónde presentarse en las audiencias. El aviso podría estar en papel sin que se lo comuniquen en persona. Corresponde al tribunal decidir si las audiencias se llevan a cabo personalmente en una sala, por teléfono o por videoconferencia. Comparecencia inicial. También llamada primera comparecencia, es la primera vez que el arrestado comparecerá ante un juez. La comparecencia inicial ocurre dentro de 24 a 48 horas con excepciones si el arrestado está en la cárcel y posiblemente más si el arrestado está fuera de la cárcel bajo fianza. En la comparecencia inicial, el juez revisa la información del informe policial como el nombre, la dirección y el presunto delito cometido del detenido. A continuación, el juez informa al detenido de las acusaciones en su contra. El juez puede liberar al detenido si las pruebas en su contra son débiles, pero si existen pruebas suficientes, se establece la fianza. Si previamente se había establecido una fianza, el juez puede reconsiderar el establecimiento de una nueva fianza. El juez también informa al detenido sobre el derecho a guardar silencio y el derecho a tener un abogado.
La comparecencia inicial no es el momento en que el acusado se declara culpable, sea culpable o no, y si se le hacen preguntas, las respuestas deben ser sí o no. Existe una excepción a no declarar culpabilidad en la comparecencia inicial porque a veces la comparecencia inicial puede ser la única comparecencia para delitos menores menos graves. La lectura de cargos. La lectura de cargos puede ser una comparecencia inicial si es la primera vez que un acusado ve a un juez en su caso. Por lo general, también es la primera vez para los acusados que no fueron arrestados pero recibieron una citación o requerimiento. Si el acusado no tiene un abogado, el tribunal puede asignarle uno. Si aún no se ha establecido la fianza, se aborda en la audiencia del Tribunal de Lectura de Cargos, y si se solicita, el juez puede revisar la fianza y cambiarla o mantenerla igual. Algunos lectura de cargos son similares a una primera comparecencia cuando se presentan la fianza, los derechos y los alegatos. Un juez preguntará al acusado si comprende los cargos penales en su contra. Este no es el momento de discutir ni decir nada. Sí o no debe ser la única respuesta. Algunos lectura de cargos son más formales debido a cargos formales presentados por el fiscal o el gran jurado. Se puede pedir al demandado que se declare culpable. En algunos lectura de cargos más formal, el acusado recibe una copia de los cargos penales formales presentados ante el tribunal. Después de que el juez informe al acusado de sus derechos, el acusado o su abogado se declararán culpables de los cargos. Hay 3 opciones de declaración de culpabilidad. El acusado puede decir que es culpable, no culpable o no impugnado, lo que significa que no impugna los cargos pero no admite su culpabilidad. Audiencia preliminar. La audiencia preliminar solo se lleva a cabo si el acusado dijo que no era culpable durante la lectura de cargos o la audiencia judicial inicial y, por lo general, dentro de los 30 días. Piense en ello como un proceso de selección para reunir pruebas, informes de testigos e informes de incidentes para determinar si el caso debe ir a juicio. En algunos casos, el juez puede decidir que el acusado no es culpable y desestimar los cargos, lo que significa que se le devolverá el dinero de la fianza excepto los gastos judiciales y el acusado puede volver a casa. El acusado puede rechazar la audiencia preliminar e ir a la cárcel y esperar el juicio. Algunas audiencias preliminares se llevan a cabo por videoconferencia. Procedimientos previos al juicio. Los procedimientos previos al juicio comienzan después de la lectura de cargos e incluyen comunicación de ida y vuelta entre los abogados y el tribunal en preparación para el juicio. Los procedimientos pueden incluir solicitudes de descubrimiento de pruebas, mociones previas al juicio, o una conferencia previa al juicio. Descubrimiento es el proceso en el que ambas partes, la acusación y la defensa, recopilan información, entrevistan a testigos, solicitan registros, videos y analizan pruebas. Ambas partes deben compartir la información que han recopilado. Esta información no incluye conversaciones entre el arrestado y su abogado. Las mociones previas al juicio son solicitudes formales de algún tipo de acción por parte del tribunal. Por ejemplo, existen mociones para suprimir, es decir, retener información injusta. Mociones de aplazamiento, es decir, retrasar el juicio por diversas razones. Moción para desestimar, es decir, retirar un cargo. O mociones de solicitud de descubrimiento. Una conferencia previa al juicio es una reunión entre los abogados de ambas partes y el juez asignado al caso. Los temas discutidos en las conferencias incluyen el material de descubrimiento disponible, qué pruebas o testigos pueden testificar en el juicio, fechas del juicio o circunstancias inusuales que podrían necesitar ser abordadas. Las conferencias previas al juicio se llevan a cabo en persona o mediante videoconferencia. La mayoría de los procedimientos previos al juicio no requieren la comparecencia del acusado. Este es el momento en que las partes discuten un acuerdo llamado acuerdo de culpabilidad. Acuerdo con la Fiscalía. La mayoría de los casos no van a juicio porque ambas partes llegan a un acuerdo de declaración de culpabilidad, en el que ambas partes intentan llegar a un castigo razonable basado en lo que se aprendió en los procedimientos previos al juicio.
Solo se puede llegar a un acuerdo de culpabilidad si el acusado admite que es culpable a cambio de un castigo más leve. La razón por la que deben admitir su culpabilidad es porque no sería justo castigar a alguien que afirma que no es culpable. Si no se llega a un acuerdo de culpabilidad, el caso se lleva a juicio. Juicio. El juicio es donde ambas partes en un tribunal comparten su información frente a un juez o un jurado. Hay un orden establecido y reglas sobre cómo se presenta la información y el juez se asegura de que se sigan las reglas. En un juicio penal, el fiscal presenta pruebas y testimonios de testigos para intentar demostrar más allá de toda duda razonable que el acusado cometió el delito. El abogado del acusado presenta pruebas y testigos para demostrar que el acusado no cometió el delito. Después de escuchar todas las pruebas, el juez o el jurado decide el veredicto si la persona es culpable o inocente. Si se selecciona un jurado, se denomina juicio conjurado. Si un tribunal tiene solo un juez que escucha a ambas partes, se llama juicio de bancas. Si el acusado es declarado inocente, es absuelto porque no había pruebas suficientes en su contra y pronto sale de la cárcel o bajo fianza. Si se les declara culpables, el siguiente paso es la sentencia. Sentencia. La sentencia es el castigo que el juez decide que debe recibir la persona. Los jueces utilizan pautas de sentencia escritas por UTA para sugerir un castigo justo por el delito. Las sentencias pueden incluir una combinación de pena de cárcel o prisión, libertad condicional, multas, restitución, daños y otras condiciones. También se puede exigir libertad condicional después de cumplir la pena de cárcel o prisión o en lugar del encarcelamiento. Permite que el acusado regrese a la comunidad bajo reglas o condiciones específicas, tales como restricción de quién o dónde puede visitar el acusado, posible monitoreo con pulsera en el tobillo, reportarse a un centro de tratamiento o a un oficial de libertad condicional. Si una sentencia se considera severa, el abogado del acusado puede solicitar una apelación. Es importante que haga preguntas a su abogado y comprenda los pasos a lo largo del proceso judicial.